Oye, ¿te preguntas qué hay detrás del auge del nacionalismo en España? Este documental te lo revela todo, desde la sombra de Franco hasta la actualidad. Prepárate para un viaje impactante. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Mira, ¿te has preguntado alguna vez cómo la sombra de Franco sigue afectando a España hoy? No hablamos solo de monumentos o calles con su nombre, sino de algo mucho más profundo. Se trata de una herencia cultural, de una forma de entender el poder, la autoridad y la nación que aún resuena en el debate político actual. Es una herida abierta que, a pesar del tiempo, sigue supurando. Piensa en las divisiones que aún persisten en la sociedad española. La memoria histórica, la reconciliación, la justicia, son temas que siguen generando un intenso debate. Las heridas del pasado no cicatrizan fácilmente, y esa división se refleja en la polarización política que estamos viendo ahora. Es un legado que trasciende generaciones. El resurgimiento de posturas nacionalistas conservadoras, el auge de la extrema derecha, son fenómenos que algunos analistas vinculan directamente al pasado franquista. No se trata de una simple coincidencia. Muchas de las ideas y estrategias políticas que vemos hoy tienen sus raíces en aquel régimen autoritario. Hay que entender el pasado para comprender el presente. Mira, ¿te acuerdas de lo que te dije sobre la sombra de Franco? Pues imagínate un país devastado por la guerra, con una población cansada y dividida. Franco supo aprovechar ese momento de fragilidad. Su ascenso al poder no fue un paseo, pero sí una estrategia magistral de alianzas con la Iglesia, la oligarquía y sectores del ejército, todos unidos contra la República. Piensa en el caos, la violencia, la propaganda. Todo cuidadosamente orquestado para consolidar su dictadura. Una vez en el poder, empezó la represión brutal. Miles de personas fueron ejecutadas, encarceladas o desaparecieron. La censura se impuso ferozmente, silenciando cualquier voz disidente. Se reescribió la historia para glorificar a Franco y demonizar a sus enemigos. Recuerda que la educación, la cultura, incluso la forma de hablar, se controlaron para moldear una sociedad sumisa y obediente a su régimen. Todo esto formó parte de su estrategia de consolidación. La autarquía, esa política de autosuficiencia económica, fue otra pieza clave. Aísla a España del mundo, limitando el comercio y el intercambio cultural. Esto, aunque parezca extraño, fortaleció su control, creando una dependencia total del Estado. A pesar de la pobreza y la falta de libertad, Franco logró mantener un cierto orden social, basado en el miedo y la sumisión. ¿Te imaginas vivir bajo ese yugo? La propaganda, omnipresente, mostraba una imagen de unidad y prosperidad que la realidad desmentía por completo. Mira, Franco no solo ganó la guerra, también controló la narrativa. Piensa en la radio, la televisión, los periódicos, todo estaba bajo su pulgar. Cualquier información que no se ajustara a su versión de la historia, desaparecía. Se creaba una realidad paralela, donde él era el salvador de España, el héroe que había traído orden y estabilidad. ¿Te imaginas vivir con esa presión constante, sabiendo que cualquier palabra fuera de lugar podía tener consecuencias? La propaganda se metía en todos los aspectos de la vida. En las escuelas, te enseñaban una historia sesgada, glorificando a Franco y demonizando a sus enemigos. En las calles, había carteles y monumentos que constantemente te recordaban su poder. Las películas, las canciones, incluso los chistes, estaban cuidadosamente diseñados para reforzar su imagen. Era un lavado de cerebro constante, sutil pero implacable. ¿Te das cuenta del alcance de ese control? La censura era brutal. Libros prohibidos, películas censuradas, periodistas encarcelados. Cualquier voz disidente era silenciada. No había espacio para el debate, para la crítica. La verdad era lo que Franco decía que era, y punto. Es difícil imaginar el nivel de control que ejercía sobre la información, la manipulación sistemática de la realidad para mantener el poder. ¿Cómo crees que afectó eso a la sociedad española? Sí, tú sabes que la Guerra Civil Española fue mucho más que una simple lucha por el poder. Fue un conflicto brutal, una herida abierta en la historia de España que dejó una cicatriz profunda en la sociedad. Imagina las familias divididas, los pueblos devastados. La memoria colectiva aún conserva el eco de los cañones y el silencio de las fosas comunes. Esa guerra marcó no solo el destino de una generación, sino el rumbo de todo un país durante décadas. Piensa en el impacto que tuvo en la cultura, en las artes, en la misma identidad española.
La guerra polarizó a la nación, creando divisiones que aún hoy, décadas después, siguen presentes. La represión posterior, la dictadura. Todo eso fue consecuencia directa del conflicto, moldeando la España que conocemos. La herida sigue abierta. La guerra civil no fue solo una lucha armada, fue una lucha ideológica, una batalla por el alma de España. Fueron años de violencia extrema, de propaganda implacable, de una lucha encarnizada entre dos bandos con visiones radicalmente opuestas. Y el legado de esa lucha, de ese dolor, sigue vivo en la España actual. Es algo que se respira, que se palpa en la sociedad. ¿Sabes? La dictadura franquista no fue solo una guerra, fue una opresión sistemática. Imagina la vida bajo una constante vigilancia, donde cualquier palabra o gesto podía tener consecuencias devastadoras. Tus conversaciones eran monitoreadas, tus cartas censuradas, tu libertad de expresión, un lujo prohibido. El miedo era el arma más poderosa del régimen, un silencio impuesto que ahogaba cualquier disidencia. La censura se extendía a todos los ámbitos de la vida. El arte, la literatura, el cine, todo estaba controlado, manipulado para glorificar al régimen y silenciar cualquier voz crítica. Si eras un artista, tenías que pintar la versión oficial de la historia, una versión edulcorada y distorsionada de la realidad, o simplemente callar y sufrir las consecuencias. Piensa en la represión política, en las desapariciones, en las ejecuciones extrajudiciales. Miles de personas fueron encarceladas, torturadas, o simplemente desaparecieron sin dejar rastro. La justicia era una herramienta del régimen, utilizada para silenciar a la oposición y mantener el control. La impunidad reinaba, y el miedo se apoderaba de la sociedad. Piensa en las imágenes que te vienen a la cabeza cuando escuchas Franco. Probablemente, uniformes militares, desfiles imponentes. Pero ¿qué hay de la Iglesia? No era solo un telón de fondo, ¿sabes? La Iglesia católica jugó un papel crucial en el régimen franquista, un apoyo fundamental que le dio legitimidad a su férrea dictadura. Recuerda las misas multitudinarias, los sermones que exhortaban a la obediencia y la sumisión al caudillo. Era una simbiosis, una alianza tácita, un vínculo indisoluble. La Iglesia, con su inmensa influencia social, controló la educación y la moral de la sociedad. Los colegios religiosos, con sus rígidos principios y su férrea disciplina, moldearon generaciones enteras bajo la ideología franquista. Imagina las aulas, el silencio impuesto, las lecciones de patriotismo y obediencia al régimen. Era una educación que no solo transmitía conocimientos, sino que inculcaba un pensamiento único, un pensamiento alineado con la dictadura. Pero esa alianza no se limitaba a la educación. La Iglesia también silenciaba las voces disidentes, ejerciendo un control social que reforzaba la dictadura. Muchos sacerdotes, por miedo o convicción, se convirtieron en cómplices silenciosos de la represión. Recuerda las imágenes de los curas bendiciendo a las tropas franquistas o oficiando funerales para las víctimas del régimen. Una complicidad que, aunque a veces velada, fue fundamental para el mantenimiento del poder. Pero vamos a ir más allá de las imágenes religiosas. Piensa en la España de Franco. ¿Qué te viene a la mente? ¿Desfiles militares? Sí, pero también una economía controlada, una autarquía que intentaba aislarse del mundo. Recuerda que después de la Guerra Civil, España estaba devastada, y Franco optó por un modelo de autosuficiencia que, en la práctica, limitó el crecimiento económico del país. Esta autarquía, ¿qué significaba? Pues básicamente, que España producía casi todo lo que consumía, intentando evitar las importaciones y exportaciones. Se protegía del mercado exterior, pero al mismo tiempo se frenaba la innovación y la competencia. Imagina fábricas trabajando a medio gas, con tecnología obsoleta, sin el estímulo de la competencia internacional. Eso fue lo que pasó, frenando el desarrollo económico durante décadas. Solo más tarde, ya en los años 60, con la apertura a Europa y la llegada de inversiones extranjeras, empezó a notarse un cambio. Pero fue un desarrollo tardío, una modernización a regañadientes, como si España intentara recuperar el tiempo perdido a toda prisa. Piensa en la construcción de infraestructuras, en el auge del turismo. Todo llegó con mucho retraso respecto a otros países europeos. Pero piensa en la gente, ¿no? No solo en desfiles y economía. Imagina la vida diaria bajo Franco. Había una gran brecha entre ricos y pobres, ¿verdad? Los poderosos, la alta burguesía y la cúpula militar, vivían con lujos que la mayoría ni siquiera podía soñar. Mientras tanto,
La clase trabajadora, los campesinos, luchaban por sobrevivir con salarios miserables y pocas oportunidades. La censura era brutal, silenciando cualquier disidencia. La Iglesia tenía un poder inmenso, influyendo en todos los aspectos de la vida, desde la educación hasta la moral. La educación era de baja calidad para muchos, limitando las oportunidades de ascenso social. ¿Te imaginas esa falta de libertad, esa opresión constante? Las mujeres tenían un papel muy limitado en la sociedad, relegadas al hogar y a la crianza de los hijos. Sus oportunidades laborales eran escasas y mal pagadas. Mientras que los hombres, principalmente, se veían obligados a seguir la disciplina impuesta, con pocas vías para el progreso o la expresión personal. Era una sociedad profundamente desigual, con unas estructuras sociales rígidas y poco movilidad social. Pero piensa en el arte, ¿verdad? No era solo propaganda, aunque mucha lo fue. Había pintores que, aunque con limitaciones, intentaban plasmar la realidad de su tiempo, a veces con un toque de realismo social, otras con un estilo más oficialista. Recuerda las esculturas imponentes, monumentos gigantescos a Franco, a la victoria, a la grandeza de la nación. Ese era el mensaje, ¿no? Grandiosidad, fuerza, unidad. Aunque la realidad fuese bien distinta. Y la literatura. Muchos escritores se autocensuraban, claro. Algunos escribían lo que el régimen quería leer, historias de heroísmo, de patriotismo, de la España tradicional y gloriosa. Pero otros, con mucho cuidado, intentaban colar mensajes subversivos, metáforas ocultas, pequeñas rebeldías en sus obras. Debes imaginar la presión, ¿no? La constante amenaza de la censura, la posibilidad de cárcel por una frase malinterpretada. El cine tampoco se salvaba. Películas grandilocuentes, épicas, llenas de simbolismo franquista. Historias que exaltaban el nacionalismo, la tradición, la familia. Pero también, algunas películas, entre líneas, reflejaban la realidad social, la pobreza, la represión. Piensa en las caras de los actores, a veces con una mirada que decía más que las palabras. ¿Lo captabas tú, aunque fuese solo un pequeño detalle? Pero la dictadura no sofocó toda resistencia. Piensa en los pequeños actos de rebeldía, las conversaciones susurradas en las esquinas, las canciones prohibidas cantadas a media voz. Grupos como el PCE, aunque perseguidos implacablemente, mantenían una red clandestina, distribuyendo panfletos, organizando huelgas, sembrando la semilla de la esperanza en la oscuridad. Recuerda a los estudiantes, su valentía desafiando el régimen, sus protestas silenciosas, sus grafitis en las paredes, pequeñas señales de disidencia en un mar de conformidad. También estaban los trabajadores, organizados en sindicatos clandestinos, luchando por sus derechos, arriesgando su libertad por un futuro mejor. Fueron muchos los que se unieron a la resistencia, desde intelectuales que usaban su pluma como arma, hasta campesinos que se negaban a colaborar con la dictadura. Cada uno, a su manera, contribuyó a tejer una red de oposición que, aunque invisible a simple vista, socavaba los cimientos del franquismo. Pero recuerda, la transición no fue un camino de rosas. Fue un proceso complejo, lleno de negociaciones secretas, de pactos entre antiguos enemigos, de concesiones dolorosas. Imagina el peso de la historia sobre los hombros de aquellos políticos que tuvieron que reconstruir un país fracturado, lidiando con la memoria de la dictadura y la urgencia de construir una democracia. Un proceso lento, con sus luces y sus sombras, donde la reconciliación y la justicia se entrelazaban en un abrazo difícil. Piensa en la amnistía, en la dificultad de juzgar a los responsables de crímenes contra la humanidad, en el silencio impuesto a muchas víctimas. Fue una decisión necesaria, pero también una herida abierta para muchos. La Constitución de 1978, un intento de construir un futuro común sobre los cimientos del pasado, una base para la convivencia que, aún hoy, se debate y se reinterpreta. ¿Qué opinas de los pactos de la transición? La incorporación de España a la Comunidad Económica Europea, un paso crucial para la integración en el continente y el abandono definitivo del aislamiento internacional. Recuerda también la creación de los partidos políticos, la formación de sindicatos libres, la paulatina recuperación de las libertades individuales, pasos significativos en la construcción de una sociedad democrática. Todo ello mientras la sombra del pasado aún se cernía sobre el país. ¿Cómo se logró este cambio tan profundo? Pero el peso de la dictadura franquista, ¿lo sientes tú? Mira, aún hoy,
Las calles de muchas ciudades españolas guardan silencio sobre las fosas comunes, sobre las familias destrozadas, sobre la memoria silenciada. Ves esos monumentos a Franco que, aunque algunos se han retirado, todavía siguen ahí, como fantasmas del pasado, recordándote una época de opresión y miedo. Y en el fondo, ¿quién puede negar que esas heridas siguen abiertas? Piensa en la división que persiste aún. No solo entre los que vivieron bajo el franquismo y los que nacieron después, sino también entre quienes intentan olvidar y quienes luchan por recordar. Se ven los debates acalorados en televisión, las manifestaciones en las plazas. ¿No te parece que la sombra de Franco sigue alargándose hasta nuestro tiempo? Y esa división se refleja en la política actual. Observa cómo ciertos partidos políticos parecen usar el legado de Franco, a veces de forma sutil, otras de forma descarada, para movilizar a sus bases. Es un juego peligroso, tú sabes, porque se trata de manipular la memoria colectiva, de usar el pasado para justificar el presente. ¿Te parece justo? El legado de Franco no es un simple capítulo cerrado de la historia de España. Es una herida abierta que sigue sangrando en la sociedad española. Es un espejo que refleja las tensiones del presente y nos recuerda la importancia de la memoria histórica, del aprendizaje del pasado, para construir un futuro más justo y equitativo. ¿Tú, qué piensas? Pero la memoria no se borra tan fácilmente, ¿verdad? Miles de fosas comunes aún esperan ser abiertas. Miles de familias siguen buscando a sus desaparecidos. Imagina la angustia, el dolor de no saber dónde descansan sus seres queridos, víctimas de una guerra que muchos intentan olvidar. Es una lucha constante contra el olvido, contra la indiferencia, contra la manipulación de la historia. Las exhumaciones son un proceso lento, doloroso, a veces incluso político. Cada cuerpo encontrado es una historia, una vida truncada, una familia que espera la verdad. Las pruebas de ADN, los análisis forenses, la búsqueda de testigos, todo un puzzle que hay que reconstruir pieza a pieza para devolver la dignidad a los olvidados. Pero la búsqueda de la verdad no solo se centra en las exhumaciones. También implica la investigación de archivos, la recopilación de testimonios, la lucha por la justicia. Es una lucha contra el silencio impuesto durante décadas, una lucha por la memoria, por la reparación, por la reconciliación. ¿Tú, qué piensas sobre este proceso? Pero, ¿qué pasa con esos símbolos del pasado? ¿Esas calles que llevan el nombre de figuras franquistas? ¿Esas estatuas imponentes que aún se alzan en plazas y pueblos? Tú mismo has visto las imágenes, ¿verdad? El debate está abierto. Unos defienden su derecho a permanecer como parte de la historia, un recordatorio de un pasado doloroso pero innegable. Otros, sin embargo, exigen su retirada, argumentando que glorifican un régimen opresor y que su presencia hiere la sensibilidad de muchas víctimas y sus familias. Es un tema complejo, cargado de emociones. Piensa en las familias que aún buscan a sus seres queridos desaparecidos durante la dictadura. Para ellos, esos monumentos no son solo piezas de bronce o piedra, sino símbolos de un pasado que les niega la justicia y el cierre. La ley de memoria histórica busca reparar esta herida, pero la aplicación de la ley es lenta y compleja, llena de trabas burocráticas y controversias políticas. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que se debe priorizar la reconciliación nacional o la justicia histórica? El debate no solo se centra en la retirada física de los símbolos, sino también en la forma en que se recuerda y se enseña la historia del franquismo. ¿Cómo podemos asegurarnos de que las nuevas generaciones comprendan el pasado sin glorificarlo ni minimizarlo? Es un reto enorme, que exige un diálogo abierto y honesto, alejado de la polarización y el extremismo. Se necesita un enfoque pedagógico que promueva la reflexión crítica y el respeto a la memoria de todas las víctimas. ¿Ves esas imágenes, verdad? Las manifestaciones, las banderas ondeando, los debates acalorados en la televisión. Todo eso refleja el nacionalismo en España, un tema complejo que no deja a nadie indiferente. Para algunos, es una expresión legítima de identidad y orgullo regional. Para otros, un obstáculo para la unidad y la convivencia. Tú mismo, ¿dónde te sitúas en este debate? Piensa en el impacto de la historia. El franquismo dejó una profunda huella, y su sombra se proyecta aún sobre las reivindicaciones nacionalistas. La lucha por la autonomía, la recuperación de la memoria histórica, son procesos complejos cargados de emociones y tensiones. Para ti, ¿cómo se equilibra la memoria del pasado con la construcción de un futuro común? El debate no se limita a la historia. Hoy en día, el nacionalismo se manifiesta de diversas maneras. En la defensa de las lenguas regionales,
en las reivindicaciones políticas, en el orgullo por las tradiciones locales. ¿Crees que el nacionalismo es una fuerza unificadora o divisoria en la España actual? Para ti, ¿cuál es su impacto en la vida cotidiana? Mira, tú sabes que la historia de Cataluña es larga y compleja. Desde la Edad Media, Cataluña ha tenido una identidad propia, con su propia lengua, sus propias instituciones y una fuerte conciencia nacional. Pero la relación con España siempre ha sido complicada, marcada por periodos de autonomía y otros de fuerte centralización. Piensa en la Guerra de Sucesión Española, ¿recuerdas? Eso marcó profundamente la identidad catalana. Durante el franquismo, la cultura y la lengua catalanas fueron brutalmente reprimidas. El régimen intentó imponer el castellano y suprimir cualquier símbolo de identidad catalana. Pero a pesar de la represión, el sentimiento nacionalista persistió, alimentando un deseo de autodeterminación que sigue vivo hoy en día. Recuerda las protestas clandestinas, los símbolos ocultos. Esa resistencia silenciosa fue crucial. Las reivindicaciones del nacionalismo catalán son variadas. Para muchos, la principal meta es la independencia de España. Se argumenta que Cataluña tiene derecho a decidir su propio futuro, a gestionar sus propios recursos y a tener una voz propia en el mundo. Pero también existen otras demandas, como la defensa de la lengua catalana, la recuperación de la autonomía perdida y el reconocimiento de la identidad cultural catalana dentro de un marco de convivencia pacífica. Pero espera, ¿qué pasa con el País Vasco? Tú sabes que su historia también es única. Hablamos de una región con una identidad cultural muy fuerte, una lengua propia, el euskera, que ha resistido siglos de intentos de asimilación. Imagina la fuerza de una cultura que ha mantenido sus tradiciones y su idioma a pesar de todo. Eso es lo que define gran parte del nacionalismo vasco, ¿no crees? El anhelo de autodeterminación es el motor principal. Durante décadas, el pueblo vasco ha luchado por el derecho a decidir su propio futuro, a gestionar sus propios asuntos. Piensa en las manifestaciones, las protestas pacíficas y la resistencia cultural que han mantenido con fuerza a lo largo de los años. Es una lucha por la soberanía, por la capacidad de gobernarse a sí mismos. Pero la historia del nacionalismo vasco no ha estado exenta de controversia. La violencia de ETA marcó un periodo oscuro, dejando profundas heridas en la sociedad. Sin embargo, la mayoría de la población vasca busca hoy un futuro pacífico, basado en el diálogo y el respeto mutuo, con un claro anhelo de mayor autogobierno, sin renunciar a su identidad. Es una lucha por la reconciliación y la construcción de una identidad vasca moderna dentro de España. Pero la resistencia a la imposición cultural franquista no se limitó al País Vasco. En Galicia, tú encuentras otra historia fascinante. Imagina la fuerza de una cultura milenaria, con una lengua propia, el gallego, que durante décadas fue silenciado, menospreciado, relegado a los rincones más recónditos de la sociedad. La dictadura intentó borrar su identidad, pero la semilla de la resistencia permaneció, latente, esperando su momento. Esa resistencia se manifestó de diversas maneras, desde la preservación clandestina de la lengua gallega en las casas y escuelas rurales, hasta la creación de movimientos culturales y asociaciones que promovían la música, la literatura y la danza gallegas. Fue una lucha silenciosa, pero persistente, que fue ganando terreno poco a poco, a pesar de la opresión. Con la muerte de Franco, el nacionalismo gallego resurgió con fuerza. Las reivindicaciones de autonomía y el reconocimiento de la identidad gallega cobraron un nuevo impulso. La lucha por la lengua gallega, por la recuperación de la cultura y las tradiciones se convirtió en una prioridad. Fue una lucha larga y compleja, pero que demostró la resiliencia del pueblo gallego. Pero, ¿qué pasa con el auge del populismo? No es solo un fenómeno español, ¿verdad? Lo ves en Estados Unidos con Trump, en Brasil con Bolsonaro, líderes que hablan directamente al pueblo, prometiendo soluciones sencillas a problemas complejos. Utilizan un lenguaje directo, a veces agresivo, que resuena con la frustración y la incertidumbre de mucha gente. Tú mismo has visto cómo se utilizan las redes sociales para difundir sus mensajes, saltándose los filtros tradicionales de los medios de comunicación. Este populismo se alimenta de la desigualdad, del miedo a la inmigración, de la desconfianza en las élites políticas y económicas. Promete un retorno a un pasado idealizado, a veces incluso un pasado que nunca existió. Y lo hace con un discurso nacionalista, que a menudo excluye a los que son considerados diferentes. Piensa en los mensajes que escuchas, en las noticias que ves. ¿Te suenan familiares estas estrategias? Pero el populismo no es una solución mágica. A menudo,
Sus promesas no se cumplen, y las divisiones sociales que exacerba pueden ser muy difíciles de superar. Tú necesitas entender cómo funciona este fenómeno para poder analizar críticamente la información que recibes y tomar tus propias decisiones. No te dejes llevar por las emociones. Busca información de fuentes fiables y analiza las consecuencias a largo plazo de las propuestas populistas. Pero volviendo a España, ¿qué papel juega el Partido Popular en todo esto? Mira, durante décadas, el PP ha sido una fuerza dominante en la política española, heredando en parte el legado del franquismo, aunque intentando modernizar su imagen. Han gobernado en varias ocasiones, y su ideología se sitúa en el centro-derecha, aunque en los últimos años se ha inclinado hacia posturas más conservadoras, buscando alianzas con la extrema derecha para mantenerse en el poder. Su estrategia se basa a menudo en el nacionalismo español, aunque con matices. No es un nacionalismo tan explícitamente agresivo como el de Vox, pero sí utiliza símbolos y discursos que apelan a la unidad nacional, a veces con un tono que excluye a las regiones con fuertes identidades propias, como Cataluña o el País Vasco. Observa cómo en las noticias de hoy, su postura en la conferencia de presidentes regionales revela esta tensión. Recuerda que su alianza con Vox en Murcia, como hemos visto, es un ejemplo claro de esta deriva hacia la derecha. El PP busca el apoyo de Vox para gobernar, incluso si eso significa aceptar políticas que muchos consideran extremas. Este tipo de pactos, aunque necesarios para formar gobierno, refuerzan la narrativa de un país cada vez más polarizado, donde el centro político parece estar desapareciendo. Pero el legado franquista no solo se palpa en el PP. Mira a Vox, ese partido que ha irrumpido con fuerza en la escena política española. Su ascenso meteórico es algo que no podemos ignorar. ¿Recuerdas esas imágenes de mítines multitudinarios, banderas nacionales ondeando con fervor, un discurso que resuena con nostalgia del pasado y con un nacionalismo que, para muchos, resulta inquietante? ¿Cómo ha llegado Vox a ocupar este espacio en la sociedad española? Es una pregunta que debemos analizar con cuidado. Su retórica se centra en temas como la unidad nacional, la inmigración y la defensa de los valores tradicionales. Para muchos, es una respuesta a lo que perciben como un abandono de las raíces españolas, un vacío que Vox intenta llenar con un discurso que apela a la identidad nacional y a la nostalgia por un pasado idealizado. Observa cómo utilizan la imagen de España para construir su narrativa, cómo manipulan los símbolos y los sentimientos de la gente. Piensa en el impacto que tiene esto en la política española actual. Recuerda que su influencia se extiende más allá de sus propios votantes. Su capacidad para formar pactos con otros partidos, como hemos visto en Murcia, demuestra su creciente poder. Analiza las consecuencias de estas alianzas, el impacto que tienen en las políticas regionales y nacionales. ¿Qué significa el ascenso de Vox para el futuro de España? ¿Cómo afecta esto a la convivencia y la estabilidad política del país? Estas son preguntas que tú mismo debes responder después de ver las pruebas. Recuerda lo que te decía, el legado de Franco sigue vivo, y se manifiestan las tensiones que vemos hoy en día. Fíjate en esta conferencia de presidentes. La tensión es palpable. El PP, heredero de un pasado oscuro, acusa al gobierno de corrupción, una táctica que ya hemos visto antes. Es una estrategia para desviar la atención y afianzar su base conservadora. Pero la cosa va más allá de simples acusaciones. La amenaza del presidente de Madrid de abandonar la conferencia si se utilizan lenguas cooficiales. Eso es una declaración de guerra contra la diversidad lingüística de España. ¿Te das cuenta de la herencia franquista que se esconde detrás de este tipo de acciones? Es un intento de imponer una visión única y centralizada del país, algo muy familiar para quienes estudiaron la historia de España. Y la propuesta de Andalucía de votar sobre las decisiones. Eso sí que es un cambio radical. Es un intento de dar más poder a las regiones, de romper con la centralización que ha marcado la historia de España durante tanto tiempo. Piensa en el impacto que esto podría tener en el futuro del país. ¿Será el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de España o un paso en falso? Recuerda la tensión en la conferencia de presidentes. El PP presiona, exige que solo se hable en castellano. ¿Ves cómo la presidenta de la Comunidad de Madrid amenaza con irse si se permite el catalán o el euskera? Piensa en lo que eso representa, una imposición, un intento de borrar identidades regionales, un eco del pasado franquista que pretende silenciar voces y culturas diferentes. Para ellos, la unidad de España solo se consigue a través de un único idioma, una única cultura, impuesta desde Madrid. Pero fíjate bien, esta lucha por las lenguas es más que una simple cuestión lingüística.
Es una batalla por el autogobierno, por el derecho a decidir sobre el propio futuro. Cataluña lleva décadas reclamando más autonomía, más poder para gestionar sus propios asuntos. Para muchos catalanes, el uso de su lengua es un símbolo de identidad, de soberanía, una forma de resistir contra la centralización del poder en Madrid. Es un legado de la lucha contra la dictadura, contra la imposición de una cultura única. Y ahí está la clave, ¿verdad? El legado de Franco no solo se manifiesta en la arquitectura o en los monumentos, sino en las tensiones políticas que persisten. La lucha por las lenguas y el autogobierno en Cataluña es un reflejo directo de esa herencia, una lucha que sigue viva, que se debate en cada sesión parlamentaria, en cada manifestación, en cada voto. Es una lucha por la memoria, por la identidad, por el futuro de una región que busca su propio camino, un camino que a veces se ve obstaculizado por las sombras del pasado. Recuerda el acuerdo entre el PP y Vox en Murcia, ¿verdad? Un pacto que ha generado mucha polémica. Se habla de recortes en servicios sociales, algo que preocupa a mucha gente. Pero lo que más ha llamado la atención son las medidas sobre inmigración. Fernando López Miras, del PP, y los de Vox se han puesto de acuerdo en algo que muchos consideran un retroceso. Han acordado frenar la llegada de menores migrantes no acompañados. Se habla del cierre de un centro de acogida, algo que ha provocado protestas en la calle. Imagina la situación: familias separadas, niños sin hogar. Es una realidad que genera mucha indignación y que está dividiendo a la sociedad murciana. Y no solo eso, también han rechazado las políticas del Pacto Verde Europeo. Hablamos de medidas para proteger el medio ambiente, algo que muchos consideran esencial para el futuro. Este acuerdo PP-Vox en Murcia está generando un debate nacional sobre el rumbo del país. ¿Qué piensas tú al respecto? Pero volviendo al acuerdo PP-Vox, ¿te acuerdas de la parte sobre la inmigración? Se habló mucho de cerrar centros de acogida para menores migrantes no acompañados. Es una decisión que ha generado un debate enorme, ¿no crees? Muchos defienden la necesidad de proteger a estos jóvenes, mientras que otros cuestionan el coste económico y la gestión de la inmigración en general. Es un tema complejo, con muchos matices. Piensa en la situación: miles de personas llegan a España buscando una vida mejor, huyendo de la guerra o la pobreza. Es una realidad que no se puede ignorar. Pero la integración no siempre es fácil. Hay problemas de idioma, de acceso al trabajo, de discriminación. Y todo esto se junta con las preocupaciones económicas de la población local, generando tensiones. El debate sobre la inmigración en España es, por tanto, mucho más que números y estadísticas. Es un debate sobre la identidad nacional, sobre la solidaridad, sobre la justicia social. Es un debate que refleja las tensiones entre tradición y modernidad, entre el nacionalismo conservador y una visión más inclusiva del país. ¿Y tú, qué opinas? Pero piensa en las consecuencias del rechazo al Pacto Verde. ¿Qué pasa si España no invierte en energías renovables? Seguiremos dependiendo de combustibles fósiles, aumentando nuestra huella de carbono y contribuyendo al cambio climático. Verás más sequías, olas de calor extremas y subidas del nivel del mar. Todo esto afectará directamente a la agricultura, el turismo y nuestra calidad de vida. Y hablando de economía, ¿qué pasa con la industria española? Si no nos adaptamos a las nuevas normativas ambientales, nuestras empresas podrían quedarse atrás. La Unión Europea está apostando fuerte por la sostenibilidad, y si no competimos, perderemos oportunidades de inversión y empleos. Imagina el impacto en sectores como la automoción o la construcción, que ya están empezando a sentir la presión. Además, piensa en las posibles sanciones de la Unión Europea. Si España no cumple con sus objetivos ambientales, podríamos enfrentarnos a multas millonarias. Ese dinero, que podría invertirse en educación, sanidad o infraestructuras, se destinaría a pagar sanciones. Eso sí que sería un golpe a nuestra economía, ¿no crees? Piensa en la llegada de las grandes cadenas de comida rápida, ¿verdad? Eso es globalización. Para ti, quizás significó hamburguesas y pizzas a la vuelta de la esquina, una mayor variedad de productos. Pero también trajo consigo la competencia para los negocios locales. Algunos cerraron, otros tuvieron que adaptarse. La globalización, amigo, es una moneda de dos caras. Por otro lado, la globalización trajo oportunidades laborales, sobre todo en sectores como el turismo. Mucha gente encontró trabajo gracias al aumento del turismo internacional. Pero,
¿Qué pasa con los empleos que se perdieron en sectores tradicionales que no pudieron competir con la producción a gran escala de otros países? Reflexiona sobre eso. La globalización también afectó la cultura. Tuviste acceso a películas, música y series de todo el mundo, enriqueciendo tu vida, ¿no? Pero también se planteó la preocupación por la pérdida de identidad cultural, el riesgo de que la cultura local se viera eclipsada por las producciones internacionales. ¿Crees que España ha sabido mantener su identidad en este contexto? Pero espera, ¿qué pasa con la información que consumes online? Piensa en las noticias que ves en Twitter o Facebook. A veces, es difícil saber qué es verdad y qué es mentira, ¿verdad? En España, como en otros países, la desinformación se ha convertido en un arma política muy potente. Se comparten noticias falsas, vídeos manipulados, y memes que refuerzan prejuicios y alimentan la polarización. ¿Y tú, cómo distingues la verdad de la ficción en este mar de información? Las redes sociales amplifican las opiniones extremas, creando ecosistemas de información donde solo se refuerzan las creencias preexistentes. Imagina un grupo de amigos que solo comparten noticias que confirman sus ideas políticas. Esa es una cámara de eco, y es muy peligrosa porque impide el debate y el pensamiento crítico. ¿Tú, estás consciente de las cámaras de eco en las que podrías estar participando? Y no solo eso, la polarización política se alimenta de la desinformación. Se crean narrativas falsas para demonizar al oponente, se difunden rumores y conspiraciones, todo con el objetivo de influir en tu voto o en tu opinión. Es una batalla por el control de la narrativa, y tú estás en medio. ¿Cómo te proteges de esta manipulación? Es fundamental ser crítico con la información que consumes online. No creas todo lo que ves, verifica las fuentes, busca diferentes perspectivas, y piensa por ti mismo. En un mundo donde la desinformación es moneda corriente, la responsabilidad de discernir la verdad recae en cada uno de nosotros. Recuerda que tu opinión importa, y que estás en el centro de esta lucha por la verdad. Pero piensa un momento, ¿qué pasa con las noticias que ves en la tele? A veces, te presentan solo un lado de la historia, ¿no? Se enfocan en ciertos detalles, ignorando otros que podrían cambiar tu perspectiva. ¿Te has dado cuenta de cómo ciertos canales repiten una y otra vez las mismas opiniones, creando una especie de eco que refuerza una sola idea? Eso es sesgo, y es algo que hay que tener en cuenta. Y la manipulación. La manipulación. Es más sutil, a veces. Se trata de seleccionar cuidadosamente las palabras, de mostrar solo ciertas imágenes, de presentar estadísticas fuera de contexto para crear una narrativa que conviene a alguien. Piensa en los titulares sensacionalistas, esos que te atrapan con palabras fuertes y promesas de revelaciones increíbles. Pero, ¿qué hay detrás de esa promesa? Recuerda que la información que consumes moldea tu opinión. No te limites a aceptar lo que te dicen, busca diferentes fuentes, compara lo que ves y lees, y sobre todo, cuestiona. No te dejes llevar por el ruido, aprende a discernir entre la información objetiva y la propaganda. Tu capacidad de pensar críticamente es tu mejor arma contra la manipulación y el sesgo. Piensa en las calles de tu ciudad, en los nombres de las plazas, en los monumentos que ves a diario. ¿Cuántos recuerdan a Franco? La sombra del franquismo sigue alargándose, aunque hayan pasado décadas. Muchos símbolos permanecen, recordatorios constantes de un pasado que algunos intentan olvidar, mientras otros lo reivindican. Ves cómo ciertos discursos políticos, aunque no lo digan abiertamente, utilizan la nostalgia por esa época como herramienta para ganar apoyo. El resurgimiento de ideas nacionalistas y conservadoras en España no es algo aislado. Observa cómo se utilizan ciertos códigos visuales, gestos y lemas que evocan el pasado franquista, aunque de forma sutil. Es una estrategia para conectar con un sector de la población que añora un pasado idealizado, un pasado donde la unidad nacional se imponía sobre cualquier otra consideración. ¿Te das cuenta de cómo se manipula la historia para justificar acciones políticas del presente? Pero no solo se trata de símbolos. La forma de abordar el debate político, la polarización creciente, la intolerancia a la disidencia, todo esto tiene raíces en el pasado. El franquismo dejó una herencia de autoritarismo y control social que aún perdura. Reflexiona sobre cómo estas prácticas del pasado influyen en la manera en que se gestionan los conflictos políticos en la España actual, y cómo se silencian o manipulan ciertas narrativas históricas. Y hablando de sombras del pasado, ¿te has fijado en cómo la extrema derecha está ganando terreno en Europa? No es solo un problema de España, amigo. Mairo Itolio.
o Froncio, o Hungrio. Partidos con discursos nacionalistas, anti-inmigración y profundamente conservadores están cosechando votos. Se aprovechan de la incertidumbre económica, del miedo a la globalización, y de la sensación de que los sistemas políticos tradicionales no responden a las necesidades de la gente. Este auge no es casual. Muchos analistas lo relacionan con la crisis económica de 2008, que dejó a mucha gente sin trabajo y con la sensación de abandono por parte de las instituciones. La extrema derecha se presenta como la solución, prometiendo orden, seguridad y un retorno a los valores tradicionales, aunque eso signifique ignorar los problemas reales y fomentar la división. Pero lo más preocupante es la normalización de sus discursos. Ya no son solo ideas marginales, sino que se están infiltrando en el debate político mainstream. Se cuestionan los derechos humanos, se ataca a la prensa libre, y se deslegitiman las instituciones democráticas. Es una amenaza real para la estabilidad de Europa y para los valores en los que se basa nuestra sociedad. Pero, ¿por qué este resurgimiento del conservadurismo? No es algo simple, ¿verdad? Muchos factores contribuyen. Piensa en la globalización, que para algunos genera incertidumbre y miedo a la pérdida de identidad. La inmigración, otro tema crucial, despierta temores sobre cambios culturales y económicos. Y la crisis económica, que golpea duro a las clases medias y bajas, alimenta la búsqueda de soluciones rápidas y simples, aunque sean erróneas. Las redes sociales, ese doble filo, amplifican discursos de odio y polarizan la opinión pública. La desinformación se extiende como una mancha de aceite, y la falta de confianza en las instituciones tradicionales abre la puerta a líderes populistas que prometen soluciones sencillas a problemas complejos. Y no olvidemos el impacto del cambio climático. La incertidumbre sobre el futuro genera ansiedad y una búsqueda de orden y estabilidad, aunque eso signifique sacrificar la libertad individual. Las consecuencias son preocupantes. El auge del conservadurismo puede llevar a la erosión de los derechos humanos, la limitación de las libertades individuales y el debilitamiento de la democracia. El nacionalismo exacerbado puede generar conflictos sociales y políticos, mientras que la negación del cambio climático puede tener consecuencias devastadoras para el planeta. Es un panorama complejo, ¿no crees? Pero espera, ¿ves esas imágenes? Las calles llenas de gente, las banderas ondeando, ¿te suena familiar? Observa bien las similitudes entre las protestas actuales y las manifestaciones de la época franquista. La misma pasión, la misma convicción, aunque las ideologías sean diferentes. Es fácil olvidar que la historia tiene un eco, que se repiten patrones, que la manipulación de la información y el uso del nacionalismo como arma política son herramientas que se han usado una y otra vez. Piensa en el control de la información. Durante el franquismo, la censura era brutal. Hoy, la desinformación y las fake news circulan con una velocidad aterradora. ¿Ves la diferencia? La forma ha cambiado, pero el objetivo, el control del relato, sigue siendo el mismo. Recuerda lo que pasó entonces para entender mejor lo que está ocurriendo ahora. El pasado nos da las claves para descifrar el presente. ¿Y las figuras de autoridad? ¿Reconoces algún paralelismo entre los discursos de los líderes actuales y los de Franco? La misma retórica nacionalista, la misma apelación a la unidad nacional, aunque con un lenguaje adaptado a los tiempos. Observa cómo se utilizan símbolos, monumentos, incluso el mismo lenguaje corporal para transmitir un mensaje de fuerza y control. La historia se repite, aunque con ropa nueva. Mira, ¿ves esas imágenes? El pasado nos pesa, pero el futuro está en tus manos. España se enfrenta a desafíos enormes. La brecha entre ricos y pobres sigue siendo abismal, la amenaza del cambio climático es real, y la polarización política dificulta cualquier consenso. Pero también hay oportunidades, una economía diversificada, un talento joven excepcional, y una cultura vibrante que atrae a gente de todo el mundo. ¿Cómo navegaremos estas aguas turbulentas? La clave está en la unidad y el diálogo. Necesitamos un debate político más constructivo, que se centre en soluciones reales a los problemas que enfrentamos. Olvida la retórica vacía y las divisiones artificiales. Piensa en lo que une a los españoles, nuestro idioma, nuestra cultura, nuestra tierra. Es hora de construir puentes, no muros. El futuro de España depende de ti, de tu compromiso con la democracia, con la justicia social y con el medio ambiente. No te quedes pasivo. Infórmate, participa, exige a tus representantes que trabajen por el bien común. No permitas que la historia se repita.
Construye un futuro mejor para todos. Mira, te presento al Dr. Álvarez, historiador especializado en la España franquista. Él nos ayudará a entender mejor este legado que aún nos persigue. Doctor, ¿cómo definiría usted el legado de Franco en la España actual? Es complejo, ¿verdad? Para muchos, es sinónimo de represión, censura y una profunda herida social que aún no ha cicatrizado. La dictadura dejó una huella imborrable en la memoria colectiva, ¿no es así? Pero también hay quienes defienden un legado más matizado, apuntando a logros en infraestructuras o estabilidad económica. ¿Cómo conciliamos estas visiones tan opuestas, doctor? ¿Existe un término medio? Y lo más importante, ¿cómo crees tú que este pasado influye en el auge del nacionalismo conservador que estamos viendo hoy en día? ¿Se trata de una simple coincidencia o existe una conexión más profunda? Bien, ahora te presento a la ministra de Cultura, Isabel Díaz Ayuso. Ministra, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo interpreta usted el auge del nacionalismo conservador en España, teniendo en cuenta el legado del franquismo? Bueno, es una cuestión compleja. El pasado franquista, sin duda, ha dejado una profunda huella en la sociedad española. Verdaderas heridas que aún no han cicatrizado del todo. Y creo que hay una cierta nostalgia por un orden, por una época de mayor estabilidad, que algunos sectores buscan recuperar, aunque esa estabilidad se basara en la represión. Pero hay que entender que este resurgimiento no es solo una cuestión de nostalgia. Es una respuesta a las incertidumbres del presente, a la crisis económica, a la inmigración. Y se aprovecha de las divisiones existentes en la sociedad para ganar apoyo. Es crucial, por tanto, promover el diálogo, la tolerancia y la educación cívica para contrarrestar estas tendencias. No podemos permitir que la historia se repita, ni que el miedo y el odio guíen el futuro de España. Tenemos que construir una sociedad inclusiva y justa para todos. Ahora, vamos a escuchar a alguien que vivió bajo el franquismo y que observa el presente. Te presento a Antonio, un jubilado de 75 años. Antonio, ¿qué recuerdas de la época de Franco? Pues mira, chico, mucho silencio, mucho miedo. La censura era brutal. No se podía hablar mal del régimen, ni siquiera en casa. Y la falta de libertades era sofocante. Recuerdo las manifestaciones, pocas y reprimidas con dureza. ¿Y ahora, ves alguna similitud con el clima político actual? ¿Te preocupa el auge del nacionalismo conservador? Sí, me preocupa. Veo paralelismos en el control de la información, en la polarización de la sociedad. Hay un intento de silenciar voces disidentes, aunque con métodos más sutiles que antes. Es un peligro para la democracia. Pero también hay diferencias, ¿no? Ahora tenemos más libertades, aunque se estén erosionando. La sociedad es más diversa y abierta, aunque también más fragmentada. Es una lucha constante entre el pasado y el futuro. Mira, Antonio, acabamos de hablar de tu experiencia, pero ¿qué te parece si ahora vemos lo que piensa la gente joven? Se han realizado varias encuestas sobre el legado de Franco y los resultados son sorprendentes. Una encuesta reciente muestra que un porcentaje significativo de jóvenes españoles, sobre todo entre los 18 y 25 años, desconocen completamente ciertos aspectos del régimen franquista. Para muchos, es una época lejana y confusa, algo que aprendieron en la escuela pero que no logra conectar con la realidad actual. Y ahí está el problema, ¿no? La falta de conocimiento genera una especie de vacío que puede ser fácilmente llenado por interpretaciones sesgadas o incluso por la nostalgia de un pasado idealizado. Otras encuestas revelan que, sorprendentemente, existe una cierta romantización de la figura de Franco entre algunos sectores, especialmente en zonas rurales donde la memoria histórica es más compleja y fragmentada. Se idealiza un orden y estabilidad que contrasta con la incertidumbre del presente. Por otro lado, hay un creciente rechazo a la exaltación del franquismo y a los símbolos asociados a él. La mayoría de los encuestados, especialmente entre las generaciones más jóvenes, se muestran a favor de una ley de memoria histórica contundente que permita cerrar definitivamente esa etapa oscura de la historia española. Pero, ¿cómo logramos que esta memoria histórica no sea solo una materia escolar, sino una realidad tangible y profundamente comprendida? Mira, Antonio, hablamos de la gente joven y sus opiniones, pero ¿qué pasa en las aulas? La forma en que se enseña la historia de Franco en las escuelas es un tema que genera mucho debate. Algunos dicen que se minimiza su dictadura, mientras que otros creen que se le da demasiado peso. ¿Tú, qué piensas?
¿Crees que se equilibra la información, o se da una visión sesgada? Hay quienes defienden una visión crítica y exhaustiva, incluyendo los aspectos más oscuros del franquismo, para que tú y otros jóvenes comprendáis la complejidad del pasado y evitéis repetir los errores. Otros, en cambio, opinan que se debe centrar más en la reconstrucción posterior a la guerra y en los logros económicos del régimen, minimizando las atrocidades. ¿Qué enfoque crees que es el más adecuado? El debate se extiende incluso a los materiales educativos utilizados. ¿Son los libros de texto suficientemente objetivos? ¿Se incluyen diferentes perspectivas? ¿Se promueve el debate crítico o se presenta una historia lineal y simplificada? Es fundamental que tú tengas acceso a una información completa y contrastada para formarte tu propia opinión. Pero, ¿qué pasa con la justicia? Tú sabes que la transición a la democracia dejó muchas heridas abiertas. Hablamos de miles de desaparecidos, de ejecuciones extrajudiciales, de una represión brutal. ¿Se ha hecho justicia? La respuesta es compleja, y muchos siguen esperando respuestas. Hay procesos judiciales, sí, pero muchos se han archivado, otros han tardado décadas en avanzar, y la sensación de impunidad sigue latente para muchas familias. Recuerda la ley de amnistía de 1977, que cerró la puerta a muchos procesos. Se argumentó que era necesaria para la reconciliación, pero para muchos, significó la perpetuación de la impunidad. Hoy en día, la lucha por la justicia sigue viva. Existen asociaciones de víctimas que trabajan incansablemente para que se investiguen los crímenes del franquismo, para que se exhumen los cuerpos de los desaparecidos y para que se reconozca el sufrimiento de quienes padecieron la dictadura. Existen sentencias que condenan al franquismo, pero el camino para lograr una justicia plena es largo y tortuoso. Se enfrentan a obstáculos legales, a la falta de recursos, y a la resistencia de quienes niegan o minimizan el pasado. Para entender el presente de España, es fundamental comprender su pasado, y la lucha por la justicia es una parte esencial de esa comprensión. Pero la transición no fue solo olvido, ¿verdad? También hubo intentos de reparación. Piensa en las exhumaciones de fosas comunes, en la búsqueda incansable de familiares por encontrar a sus seres queridos desaparecidos. Una lucha por la verdad, por la justicia, por el reconocimiento de un pasado que aún duele. La ley de memoria histórica, aunque imperfecta, intentó abrir una puerta a la verdad y a la justicia. Se buscaba dignificar a las víctimas, reconocer su sufrimiento, y empezar a sanar las heridas del pasado. Pero la verdad es que el camino ha sido largo y difícil, lleno de obstáculos políticos e ideológicos. Y aún hoy, la lucha continúa. Hay familias que siguen buscando a sus desaparecidos, organizaciones que reclaman justicia y reparación. Es una batalla por la memoria, por la dignidad, por un futuro donde el pasado no se repita. Es una lucha que merece ser reconocida y apoyada. Y ahora, después de todo lo que hemos visto, ¿qué piensas tú? La sombra de Franco sigue alargándose sobre España, ¿verdad? Sus ecos resuenan en los discursos políticos actuales, en las tensiones regionales, en la polarización de la sociedad. Esas imágenes de mítines, de banderas, de monumentos, ¿te recuerdan algo? No es solo historia, es una realidad que sigue impactando en tu presente. Pero no te confundas, este no es un relato de fatalismo. La España actual es diversa, compleja, vibrante. Existen luchas por la memoria, por la justicia, por una sociedad más justa e igualitaria. Esas mismas calles donde marcharon las columnas franquistas ahora se llenan de voces que reclaman un futuro diferente. Tú eres parte de esa historia, de esa lucha. El futuro de España se escribe hoy, en cada decisión, en cada voto, en cada conversación. Es una construcción colectiva, llena de desafíos, pero también de esperanzas. No se trata de olvidar el pasado, sino de aprender de él, de comprenderlo para construir un futuro donde las heridas del pasado no condicionen el porvenir. ¿Y tú, qué papel quieres jugar en esa construcción? Y ahora, quiero agradecerte a ti, por acompañarme en este viaje a través de la compleja historia de España. Tu interés es lo que hace posible este tipo de proyectos. También quiero expresar mi profundo agradecimiento a todas las personas que han participado en la creación de este documental, desde los investigadores que dedicaron incontables horas a la búsqueda de información, hasta los archivos que nos permitieron acceder a material histórico invaluable. Un agradecimiento especial a los equipos de filmación y edición, quienes con su talento y dedicación lograron plasmar en imágenes la fuerza de esta narrativa. Su trabajo ha sido fundamental para dar vida a este proyecto y transmitir la historia de manera efectiva.
No puedo olvidar a quienes nos ayudaron con la música y los efectos de sonido, creando una atmósfera inmersiva que acompaña la experiencia. Por último, pero no menos importante, quiero agradecer a las instituciones y organizaciones que nos han apoyado. Su confianza y colaboración han sido imprescindibles para la realización de este documental. Sin su ayuda, este proyecto no hubiera sido posible. Gracias a todos por formar parte de esta historia. Espero que te haya resultado interesante. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más análisis. ¿Qué opinas sobre el futuro político de España? Déjame tu comentario.